El mensaje de hoy es Generación Génesis. Y seguramente muchos de ustedes, al leer el título, estarán pensando que es un mensaje dirigido a jóvenes de 17 o 18 a 27 años, ¿verdad? O seguramente estarán pensando que se equivocaron de servicio, que no era hoy, que realmente era Generación Génesis. O peor aún, estarán pensando que yo fui el que me equivoqué de servicio, que yo no debería estar acá. Pero no, yo quiero contarles algo. Les quiero hablar sobre generación. Un segundo, por favor, que estoy aquí un poco la tecnología. Generación, les voy a leer lo que habla el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice o la define como una sucesión o una serie de descendientes en línea recta. Un grupo de personas que nacieron en años y décadas cercanas y que por haber recibido influencias culturales, sociales o educativas semejantes, se comportan de una forma similar. Esa es la definición de generación, ¿verdad? Quiero hacer aquí un ejercicio rápido. Por favor, ayúdenme porque si no el pastor no me va a dejar volver a subir. Yo quiero que levanten la mano aquellos que nacieron entre los años 1946, escuche bien, y 1964. No les dé pena, levanten la mano los que nacieron. Eso, pastores, así con él. ¿Quiénes levantaron la mano? Wow, bien, bien. Ustedes tienen un nombre, generación, ¿se acuerdan cómo es? La generación de los baby boomers. Exactamente, ellos son. Yo lo vine a saber acá y me dio curiosidad y averigué un poco por qué baby boomers. Y bueno, resulta que en esa época, o digamos que es en la temporada donde se han registrado una tasa de natalidad más alta. Por eso el nombre de baby boomers. Se tomaron en serio realmente la palabra del Señor donde dice en Génesis que reproducirse y poblar la tierra. Ellos son los baby boomers. Muchas gracias. Ahora, ¿quiénes nacieron entre los años 1965 y 1980? Yo voy a alzar aquí mi mano. ¡Wow! Somos la mayoría. ¡Wow! Nosotros somos la generación ¿qué? La generación de la guayaba. Muy bien, la generación X. ¡Wow! Estamos haciendo un ejercicio, no sé, de crecimiento. A ver con cuántos contamos. Un buen porcentaje. Generación X. Y para los jovencitos que están acá, aunque no lo crean, nuestra generación o esta generación que levantó las manos, vimos nacer el Internet. Es verdad, antes no había Internet, no habían celulares, es en serio. Nosotros tuvimos el privilegio de haber visto nacer el Internet. Ahora, ¿quiénes están aquí en la sala que han nacido entre 1981 y 1996? Wow, esa es la generación, ¿verdad? Bastantes. Muy bien, ¿ustedes son la generación Y, la generación Y o los millennials? La descripción la vamos a dejar un poco ahí porque no quiero entrar en detalle, ¿verdad? Y sobre todo los papás apenas me hacen una cara así como... La siguiente generación es los que nacieron entre 1967 y 2009. Deben haber pocos, pero voy a levantar la mano. ¡Wow! ¡Wow! 1997. Ah, perdón, me equivoqué. 1997 y 2009. Wow, hay bastantes. Pensé que habían menos. ¿Ustedes son la generación Z? La generación Z o los centennials. Totalmente digitales. Bueno, eso dicen, totalmente digitales. Bueno, ahora, bíblicamente, ¿qué es generación? Generación viene del hebreo dor. Diga conmigo dor. Dor. Y para que no se lo olvide, ¿cómo se dice puerta en inglés? Ok. ¿Y cómo se dice el que vende la puerta? Vendedor, muy bien. ¿Y el que la compra? Comprador, muy bien. Uy, me van a bajar de acá, qué pena. No, voy a volver a retomar. Retomo. Viene y el que la instala es... ¡Wow! Bien, bien. Yo lo sabía. Generación viene del hebreo dor y aparece unas 166 veces en el Antiguo Testamento.
Y todas estas referencias del significado, pues se refieren al concepto que nosotros conocemos, que es a un grupo de personas descendientes que nació aproximadamente en el mismo tiempo. Sin embargo, en algunos contextos bíblicos, generación, la palabra generación, se puede referir a una edad más larga o a un grupo de personas en un periodo más largo. Les voy a regalar 3 ejemplos. Para los que están anotando ahí, creo que no van a aparecer los versículos, pero para que entendamos esto. Éxodo 1:6 dice la palabra, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea que se está refiriendo a toda la generación que vivió en la época de José, no necesariamente a los que tenían la misma edad de José o que habían nacido en el mismo tiempo, sino se está refiriendo a la época de José, todos los que allí involucra. Números 32:13 dice la palabra, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Wow, un poco fuerte, un versículo fuerte. Pero aquí habla de una generación en específico, un grupo en especial, que eran quienes, los israelitas, era una generación del pueblo de Israel, y se refería especialmente a aquellos que tenían 20 años y más, que posteriormente iban a morir porque no iban a ver la tierra prometida, ¿verdad? Y mi última referencia está en Isaías 51:9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, despierta, brazo del Señor, despierta y vístete con fuerza. Despierta, como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab y el que traspasó al monstruo marino? Aquí se refiere, cuando habla de generación, habla de un periodo de tiempo un poco más largo, un poco más ilimitado, de muchas generaciones, generaciones de antaño, ¿verdad? Pero todo esto, ¿para qué? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y todo esto por qué lo estoy explicando? Todo esto para contarles que generación no solo se limita a los jóvenes de 18 a 27 años. Sí, créalo, todos los que estamos aquí, desde los baby boomers hasta la generación Z, somos esa generación que el Señor está levantando en Génesis para impactar esta sociedad. Así que cuando yo diga esto, usted apropiese de esa palabra y diga amén, porque cuando hablamos de generación, usted y yo estamos incluidos ahí, amén, amén. Bueno, entendiendo esto, entonces ya sabiendo que todos estamos en el mismo barco, que este mensaje no es solamente para los jóvenes de 10, bueno, sí, para una iglesia joven de corazón, amén, amén. Entendiendo esto, me puse entonces pues en la tarea de buscar la mejor forma de transmitirles el Señor que había regalado nuestro corazón en el momento en que nosotros decidimos ponerle al ministerio Generación Génesis. Y en esta tarea de estar buscando este nombre, el Señor, yo tengo una metodología, el Señor siempre me ha dado una fuerza, un sistema, o por decirlo así, de utilizar todos los personajes de la Biblia. Personajes que normalmente o especialmente fueron llamados desde su juventud con un propósito poderoso. Esos jóvenes que desde pequeños fueron llamados, pasó un tiempo, pero al final el Señor se manifiesta con poder y se cumple el propósito de Dios. Y es allí cuando viene a mí este personaje que para mí es uno de los favoritos, es uno de mis favoritos, y es David. Daniel. ¿Alguien se acuerda de Daniel? No de Daniel el que está por ahí, no, de Daniel. Quiero que me acompañen en Daniel 1:3-5. Yo creo que esta cita sí la tenemos allí. La voy a leer con ustedes. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos,
Les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Amén. La historia de Daniel es el modelo perfecto para un joven de esta generación. Es un muchacho que fue llamado desde su juventud. Dice la palabra que no se contaminó, tomó la decisión de no contaminarse. Es un joven que tuvo el don de interpretación de sueños. Dice la palabra apuesto, inteligente, un joven con la oportunidad de tener y disfrutar de los privilegios de la casa real. Y lo más impresionante es que Daniel, que para mí es uno de los milagros más espectaculares, fue aquel que vivió en carne propia ese milagro cuando el Dios en el que él creía, o sea, nuestro Dios, lo protegió y lo guardó cuando fue echado ¿a dónde? Al foso de los leones. Espectacular. Esta historia es la más para jóvenes. Cuando escuchan que era inteligente, apuesto, todos empiezan así como si estuviéramos haciendo una lista de ellos. Es esa historia que nos permite o que me permite a mí demostrarle a los jóvenes que el ser firmes, que el apartarse para el Señor, que ser firmes delante del Rey de Reyes trae bendición, trae protección, trae esa promesa. Después de esto, yo dije, bueno, voy a utilizar a Daniel para este mensaje. Pero el Señor trajo a mí algo que me decía, no es el modelo que yo estoy tratando de que tú pongas en esta generación, en este contexto de la historia. Y es ahí cuando el Señor me recuerda que Él ya había dado una promesa y una palabra para este ministerio, para nueva generación. Y me hizo recordar que a través de una de nuestras líderes que se encuentra acá, él dio una palabra para Generación Génesis. Así que como a mí me da un poco de temor estar aquí solito, quiero invitar a esa líder para que me acompañe aquí, Manuela Daza. Un aplauso para Manu. Voy a traerte una silla para acá. Gracias, Manu. Muy bien. ¿Quiénes conocen a Manuela Daza? A Manu Daza. Genial. Hola, hola. Si quieres, acércate un poco por acá para que yo no esté tan solito. Muy bien. El Señor le dio una palabra a Manu. Yo se las quiero leer a ustedes y ya Manu o Manuela nos va a explicar qué fue lo que el Señor puso en su corazón y vamos a tratar entre los dos de explicarles lo que el Señor puso en nuestro corazón para la generación Génesis. Recuerden, cuando hablo de generación es una palabra para toda la iglesia porque ya entendemos que todos hacemos parte de Generación Génesis, ¿verdad? Yo creo que si me ponen la siguiente, esta es la palabra que el Señor le dio al ministerio. Generación Génesis es una generación de los hechos. Fuimos hechos para ser diferentes, hechos para brillar, hechos para amar con valentía y hechos para hablar la verdad. Amén. Anótelo, tómele una foto. Esa palabra es para ustedes. Una palabra que el Señor nos regaló para nosotros. Mano, bienvenida. Cami, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por recibir el llamado. Sí. Cuando el Señor puso en ti esta palabra, cuando estábamos en la búsqueda del nombre para el ministerio, ¿por qué el Señor te da esta palabra? Generación de los hechos. Sí. Bueno, nos podemos dar cuenta que cada frase tiene la palabra hechos y hechos puede significar muchas cosas. Hechos, por ejemplo, puede ser una realidad o una verdad. Es un hecho que estemos en el mes de diciembre. También puede ser una acción. Puede ser voy a hacer un muñeco de nieve, si lo conjugamos con el verbo, con ese verbo. Y lo que me impactó más es que, bueno, lo que me llevó más a esto fue el libro de los Hechos. Y es un libro donde podemos ver el Espíritu Santo y cómo Él
se mueve de una manera increíble. Por ejemplo, vemos cómo guía a los discípulos cuando está con Pablo, o podemos ver cómo le da seguridad a Esteban cuando lo estaban arrestando. También podemos ver cómo Él obra a través de nosotros cuando estaba con Pedro. Eso está en Hechos 5 del 15 al 16, porque dice que tan solo con su sombra eran sanos. Y eso es porque el Espíritu Santo estaba con él. Entonces, porque hace parte de nuestra identidad. Porque, bueno, vi dos cosas. La primera, porque estamos, y es algo que he estado aprendiendo, pues he estado reforzando, es que necesitamos estar en intimidad con Dios. Entonces, eso nos va a ayudar a que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros y pueda orar, porque necesitamos conocerlo. Y eso nos va a llevar al segundo punto, que es ir a ser discípulos. Tenemos que ir a, a hablarle del amor de Jesús a los demás, porque ustedes saben, este mundo de pronto un poco perdido a veces con tantas ideas, y bueno, vamos a estar tocando algunos puntos. Sí, vamos a ver un poco más al detalle, pero efectivamente, como dice Manu, el Señor nos ha llamado a que esta generación se levante sobre la base del libro de los Hechos. Como sabemos, el Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, pero sobre todo el libro de Hechos nos habla sobre el inicio de la iglesia, los principios de la iglesia primitiva. Y es allí, en ese momento, en ese espacio donde vemos la manifestación del Espíritu Santo. Entonces estamos siendo levantados, el Señor está levantando una generación que sobre todo su principal centro sea Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Yo les comentaba un poco, aquí me voy a meter un poco antes de que tú hables. Yo, como veían, el Señor me mostraba siempre personajes para poder explicar esto. Y Él fue muy especial conmigo y no dejó pasar esta oportunidad para decirme, bueno, vas a utilizar un personaje para explicar qué quiero yo con Generación Génesis. Y allí simplemente en el libro de Hechos fue muy rápido. Yo llegué al versículo 5 y encontré ese personaje clave que fue para la venida del Señor Jesucristo. Y ese personaje es el que hoy yo quiero hablar también en conjunto con Manu, que es Juan el Bautista. Yo quiero que me acompañen a este versículo, a esta palabra, Marcos 1 del 1 al 8. Yo creo que va a aparecer aquí. Se las voy a leer. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparar el camino para el Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Y a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Wow. Amén, ¿verdad? Amén. Cuando leí la historia de Juan el Bautista y su propósito, sentí que como iglesia, y no estoy hablando solamente de esta iglesia, sentí que como iglesia en general, nos hemos preocupado o enfocado últimamente en predicar a nuestros jóvenes modelos bíblicos, sí, que les permiten avanzar, que les permiten superar sus problemas, que les permiten ir en victoria, pero que finalmente tienen un resultado de bendición para ellos, o sea, para nosotros.
es todo para nosotros. Y aquí, ojo, no estoy yendo en contra de esto. De hecho, yo lo utilizamos todas estas historias para nuestros jóvenes, porque es importante entender quiénes somos en Cristo y quiénes somos en Dios y la posición. Y hay victoria en Él, y hay propósitos para nosotros, hay sueños, como lo veíamos a nosotros en el especial para nosotros, así como un Mefiboset también, o como Daniel. Pero sentimos como ministerio que Dios está levantando en los últimos tiempos una generación que no se enfoque tanto en sí mismo. Una generación que no se enfoque en sus logros ni en sus capacidades. Por el contrario, Dios quiere una generación que sobre todo su prioridad sea Jesús. Esa es la generación que el Señor está llamando a levantar en Génesis. Juan el Bautista preparó la venida, esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor está llamando a generación Génesis, a esta generación, para que preparemos esa segunda venida, ese momento tan espectacular y glorioso que todos nos imaginamos y esperamos, y ese encuentro de ese novio con su novia, con la iglesia que somos nosotros. Amén. Amén. Hechos para ser diferentes, hermano. Bueno, pero antes de tocar el tema, me gustaría hablar de lo que es un embajador. Entonces, según la Biblia, según el diccionario, dice que es un diplomático del más alto nivel, que es el representante oficial de un estado ante otro. Y según esto, podemos ir a 2 Corintios 5:20, que dice: Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos hagan las paces con Dios. Entonces, podemos ver que, bueno, sabemos que nosotros no somos de este mundo, ¿no? Como dice Juan 17, del 15 al 17, entonces somos embajadores de Cristo, lo que significa que tenemos una responsabilidad y un privilegio de poder representarlo a Él aquí en la tierra. Y eso nos lleva a lo de ser diferentes. Tenemos que ser influencia y no dejarnos influenciar por lo que está en este mundo. Tenemos que también, y vamos con lo mismo de la intimidad, porque tenemos que conocer los deseos del Padre para poder saber lo que Él quiere transmitir a través de nosotros. Porque la idea es que Él pueda brillar a través de nosotros y que no sea nuestra luz, como tú lo estabas diciendo ahorita. Y yo me imagino como un mapa grande que Dios ahí tiene, no sé, el mundo como en las películas, y que hay diferentes punticos de luz, con luces. Y esas luces somos nosotros. Y Él nos puso en cada lugar, en tu trabajo, en tus estudios, de pronto cuando vas al supermercado, en cualquier lugar. Nosotros necesitamos ser esos embajadores de Cristo. Amén, amén. Hechos para brillar. Y Juan, de alguna forma Juan el Bautista fue una persona realmente diferente en ese contexto, ¿verdad? Dice el versículo 6 que Juan el Bautista vestía de piel de camello, comía grillos y miel. Eso es ser diferente. Ojo, no estoy queriendo decir que ahora nos volvamos todos seguidores de Juan el Bautista y lleguemos aquí con pelo de camello, Armani, bueno, y más con este frío como que no cuadraría. No. Ese no es el estilo de ser diferente. Ser diferente tiene que ver, en una sociedad tiene que ver con algo, no tiene que ver con algo exterior. Ser diferente tiene que ver con nuestro nivel de dependencia de Dios. Eso es ser diferente. Ser verdaderamente diferentes no tiene que ver cómo me visto, cómo vengo a la iglesia, cómo voy al CEGEP, a la universidad. Ser diferente es demostrarle a los que me rodean que yo dependo del Rey de Reyes. Amén. Amén. Nuestra tercera, creo que vamos en la segunda. Hechos. Para el villano. No, para el billar no, Para no, no. brillar, para brillar, Los que para conocen a Manu, no. sí. Para el billar no. Hechos para brillar. Hechos para brillar. Bueno, por aquí se rieron, ¿saben por qué estoy hablando de eso? Conocen. Entonces, podemos ir a Mateo 5, del 14 al 16, y dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almohad, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, tenía también 2 puntos. El primero es en la manera que podemos brillar. Cada uno de nosotros tiene una luz y Dios ha depositado talentos y dones que son únicos y que tenemos que desarrollar. También podemos ser luz cuando los utilizamos al hablar, en las acciones que tomamos, pero es importante ver que, que no sea nuestra luz la que brille, sino que sea la luz de Jesús a través de nuestra vida, que brille. Porque a veces de pronto nos concentramos mucho en nosotros y opacamos esa luz, que es la luz verdadera. Entonces, a veces no es fácil brillar, por ejemplo, cuando las situaciones andan mal, pero cuando recordamos que esa luz es la que tiene que brillar en nosotros, nos ayuda a ayudar a los demás y poder reflejar a Jesús. Eso es verdad y es importante que entendamos que nosotros no somos la luz. Nosotros simplemente somos ese candelero que el Señor utiliza para que Él sea realmente la luz. Y Juan el Bautista entendió esto. Juan el Bautista bautizaba en el desierto y dice que bautizó a muchísimos, a miles en el desierto. Y todos sabemos que estamos en una sociedad que está pasando allá afuera por un desierto y la gente que está allá afuera está pasando por un desierto. Entonces, generación Génesis es una generación que está siendo llamada a ir al desierto para demostrar a aquel que realmente dio la vida por nosotros. Juan el Bautista no se quedó en 4 paredes, él no se quedó allá en su comodidad, él fue al desierto, iba la gente al desierto. Él está llamando a esta generación para que nosotros salgamos de nuestra comodidad y vayamos allá donde la gente realmente nos necesita. Juan brilló porque entendió que no se trataba de él. Él entendió que solo era una lámpara para esa luz. Escuchen esto, iglesia, la grandeza de un hombre no está en lo que dice de él mismo, sino en lo que no dice. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Jesús. Manu, amar, hechos para amar con valentía. Este me gusta mucho porque lo trabajamos mucho el año pasado. Sí, total. Y el ejemplo más grande que podemos tener es Jesús. Pero, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros y si te das cuenta, Él estuvo en sus momentos más difíciles, lo traicionaron, se burlaron de Él, mejor dicho, le hicieron cosas terribles, pero Él, sin embargo, decidió morir en la cruz por ellos y por nosotros también, por cada uno de nosotros, igual si de pronto a veces lo ignoramos o de pronto le quitamos el primer lugar en nuestro corazón. Y si vamos a Juan 13, del 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor por los unos con los otros. Y como las personas de afuera pueden ver que nosotros somos cristianos por nuestras acciones, por nuestro testimonio, pero por la manera en que amamos. Porque es difícil, es fácil amar a las personas que nos tratan bien y, ¿sabes? Pero con esas personas que de pronto nos traicionaron, nos dieron la espalda, se burlaron, con esas personas tenemos que conocer a Jesús y pedirle su ayuda para que nos ayude a amar. Y también vemos en Filipenses 2:13 que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces necesitamos pedirle de su ayuda para que podamos amar como Él amó, así como Él lo dio en la cruz y de pronto a veces lo tomamos en vano, necesitamos su ayuda para poder amar a los demás. Amén, amén. Y como decías tú, qué tan fácil a veces es amar a aquel que nos consiente, aquel que está pendiente de nosotros. Pero realmente el amor de Dios, el que queremos nosotros demostrar, es ese amor sacrificial, ese amor que da todo a la otra persona, al prójimo, sin ninguna contraprestación. Ese es el verdadero amor de Dios.
Y Juan demostró ese amor porque entendió su llamado y dio su vida por el servicio. Él entendió que estaba llamado a abrir el camino del rey que venía. Y ya para terminar nuestro último hechos para decir la verdad. Para decir la verdad. Así que los invito a Isaías 5:20, que dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, bueno, sabemos que hay muchas corrientes que se están levantando, hay muchas ideas, pero sabemos que solo hay una verdad. Y esa verdad se encuentra en Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces nosotros como generación, y incluye a todos, Sí, nos aplica a todos, ser a todos. radicales y firmes en nuestras decisiones. También eso nos lleva a la intimidad, como lo hemos estado hablando, porque no podemos hablar de la verdad si no conocemos a Jesús, que es la verdad. Y eso nos lleva a tener intimidad con Él para poder conocerlo. Y también dejar ese yo de lado para poder reflejarlo a Él. Amén. Hablar la verdad. En un mundo, quiero invitar aquí a los músicos si quieren subir de una vez, en un mundo lleno de relativismo, de, no sé, de tantas ideologías que hoy en día escuchamos, de tantas posiciones, es indispensable que se levante una generación que no solamente hable la verdad, sino que viva la verdad. Es indispensable que seamos radicales en nuestra vida. Juan el Bautista demostró una vida muy radical en su dieta, en su forma de vestir, en su forma de vivir. Dios nos está pidiendo que no estemos en un término medio, que hoy soy pro elección y mañana no. Hoy estoy en un grupo que me exige aceptar una ideología y mañana no. Mañana no. No hay un término medio. Como tú decías, el evangelio es contracultura, es totalmente diferente a lo que la sociedad nos muestra o nos dice que debemos hacer. Entonces Dios está llamando que se levante una generación, y vuelvo y repito, esto es una palabra no solamente para los jóvenes, sino para Génesis, para esta generación que pienso y yo creo firmemente que seremos esa generación que vamos a tener la oportunidad de ver ese novio cuando va a descender. Él nos está pidiendo que nos levantemos en verdad, pero sobre todo que preparemos el camino, que rindamos nuestras vidas delante de Él y que no pensemos en nosotros mismos, que realmente vayamos allá, en el desierto, donde la gente necesita que les demostremos ese amor del Señor. Ya para terminar, queremos compartirles una última palabra, y está en Juan 1, 19, 22. Creo que allí va a estar. Y dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Miren, Juan pudo haber sacado todo su CV, todo su perfil, y pudo haber dicho: yo soy hijo de Zacarías, descendiente de Aarón, y por padre tengo sangre sacerdotal. Y por madre también, hijo de Elizabeth, también hijas de Aarón. Luego por parte de mamá también tengo sangre sacerdotal. Pero no lo dijo. Juan el Bautista pudo haber dicho: yo soy aquel de quien se dijo que nacería lleno del Espíritu Santo. Yo nací de nuevo antes
antes de nacer de vientre. Juan el Bautista pudo haber dicho, yo soy aquel de quien el Mesías dirá, el Hijo de Dios, escuche, de quien el Hijo de Dios dirá que no habrá hijo nacido de mujer mayor que yo. Él pudo haber sacado toda esta lista, pero no lo hizo. ¿Qué respondió Juan? Yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Juan es el modelo de hombre que no está interesado en figurar. Juan es, y por eso él fue diferente, por eso él brilló, por eso él amó con valentía, por eso él predicó la verdad. Ese es el modelo de generación Génesis, ese es el modelo de esta generación que está acá, de todos los que estamos acá. Una generación que se está levantando en comunidad Génesis para impactar esta nación y esta sociedad. Yo los quiero invitar a que se pongan de pie, porque yo quiero que, así como yo cuando escucho esta canción, cierro mis ojos y me imagino a ese león descendiendo. Cuando yo me imagino ese momento tan especial que va a ocurrir, porque como les decía, el Señor nos está mostrando que somos una generación que va a estar presente en ese reencuentro del Dios, de nuestro Padre, de ese novio con su novia. Yo quiero que se imaginen conmigo a ese león de Judá descendiendo y su pueblo alabando, glorificándole, exaltándole, diciéndole, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí están aquellos que creímos por fe que tú vendrías por nosotros. Yo quiero que tú le alabes y exaltes y te imagines que ese Señor, ese Padre, ese Dios todopoderoso descenderá con poder y llamará a su iglesia. Y ahí estaremos nosotros para ese encuentro con nuestra novia.